Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos chismecito, tenemos story time, tenemos lo que viene siendo la jiribilla. En esta ocasión les contaré de cómo me demandaron 3 veces y cómo sobreviví a eso o por qué pasó esto. Entonces, empecemos. Hola, entonces, hoy les voy a contar chismes, puro chisme aquí. Vayan por su cafecito, por sus galletitas, su mimosa, lo que necesiten para echar el chisme. Entonces, les voy a contar 3 demandas que me hicieron y les voy a contar qué pasó, cómo se solucionó, cómo fue el show, cómo fue el asunto y a partir de ahí, pues qué consejos les puedo compartir para que no les pase, básicamente, ¿no? Para que no te pase a ti esto y pues, puedas mejorar, ¿no? La primera, la que más me sacó de onda, la que fue en su momento la que como que empezó todo este show y dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y la que sentí como más fea en su momento, ¿ok? Yo tenía un cliente, el cual conocí por otro proyecto que tengo, que es un podcast que se llama La Caja, síganlo, por ahí anda. Este cliente llegó y me dijo, oye, me interesa, es un arquitecto, se dedicaba a construcción de casas y demás. Entonces me dijo, oye, me interesa que me lleves mis redes sociales. En ese momento la agencia sí llevaba redes sociales, cosa que hoy no hacemos, pero en ese momento sí las llevábamos y yo, sí, encantado, te las llevamos, que no sé qué. Entonces, como siempre les he dicho, o bueno, como les he ido comentando, por favor, siempre en todos tus proyectos que tú empieces a iniciar, haz un contrato, aunque sea en una hoja de papel, aunque diga yo hago esto, tú haces esto, me pagas esto y que sea, ¿ok? Porque ahorita van a entender por qué esos documentos nos ayudan. Lo que pasó ahí, me contrató para redes sociales, demás. Habíamos hecho un calendario para 6 meses de la gestión, del contenido y todo este asunto, ¿no? Entonces, en su momento, las cosas empezaron. Algo que yo hacía mucho en redes sociales, al iniciar un proyecto, siempre le preguntaba al cliente las fechas importantes, personales, profesionales y particulares para ellos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las fechas personales son como, por decir, el cumpleaños de la empresa, cuándo se fundó, tal vez el cumpleaños de algún socio, si tienes como este approach o ser buena onda con tus empleados, pues también a veces los cumpleaños de los empleados para felicitarlos y demás, ¿no? Las cosas profesionales, en este caso, por ejemplo, que él es arquitecto, pues si le interesaba el día del arquitecto, el día del diseño, como todas estas fechas que podrían ser importantes para la empresa a nivel profesional. Y las particulares son cosas como ya muy específicas que solo para ellos son importantes. Por ejemplo, ellos tenían un tema como de biodiseño y cosas así, entonces era importante cosas de la tierra, el día del árbol, cosas como ese tipo de cosas para ellos eran importantes. Entonces, ¿por qué yo hago esto? Yo les pregunto justo todas estas fechas, porque eso yo lo tengo que tener estipulado en mi calendario de publicaciones de redes sociales. En estas particularidades también siempre les pregunto si tienen algún evento, si tienen alguna plática, si van a alguna charla o cualquier cosa que ellos puedan hacer, precisamente para tenerlo contemplado. ¿Por qué? Porque si no lo sabían o si no lo sabes en ningún punto, las redes sociales no se hacen en el momento, siempre se hacen con tiempo de antelación, dependiendo de qué tan estricta o tan coordinada sea la agencia que te lo lleve o el community manager, es el tiempo que van a hacerlo hacia atrás, ¿no? Hay veces que pueden ser mínimo una semana o hay gente que hace cosas hasta de un mes antes y demás. Sí se entiende que hay cosas que pasan en su momento que tienes que hacer como bomberazos o sacarle las papas del horno y hacer cosas diferentes o específicas para el momento que acaba de pasar un día antes, ¿no? Pero eso suele no suceder tanto. La gran mayoría de las veces todo está programado, todo está calendarizado precisamente para que no te coman la vida. Porque la gran mayoría de las personas que hacemos o hacen redes sociales o llevan cuentas de redes sociales suelen no llevar solo una cuenta. Entonces, si no tienen un calendario, les va a costar mucho trabajo. Todo este show fue para explicarles que yo llevaba un calendario con este cliente, yo le expliqué cómo funcionaba todo el asunto y demás. Entonces, empezamos a llevar su calendario, empezamos a generar su contenido, empezamos a postear, le llevábamos en ese momento creo que Instagram y Facebook, le empezamos a postear las cosas que necesitaba, las cuestiones que iban saliendo y demás. Yo tengo una parte como muy personal que hago como proveedor de servicios creativos y demás, que justamente yo siempre busco dar el factor wow. Un poco ya les he hablado de eso, que es como dar un poquito más de lo que viene en el contrato o de lo que yo te hablé del inicio para que te pueda ayudar a ti. En este caso, justamente el problema que yo vi que ellos tenían era un tema de comunicación y de ventas. Entonces yo con todo gusto les di un curso de persuasión en ventas y de cómo convencer a las personas, cómo presentarse, el tema de pitch, pero fue un curso específico para estas personas, estos socios, porque yo le dije, esto te sirve además, ¿no? Y también le hice unas cosas ahí en unas tarjetas que necesitaba, como unos pequeños cambios, cosas que no me llevaban
más de 10 minutos, no tengo bronca por hacerlas, ¿no? O sea, estas cosas evidentemente no se cobraron, no tenían un presupuesto adicional ni nada, ¿no? O sea, son cosas que hice de más. Seguimos el proceso, seguimos llevando su control. Yo regularmente lo que hacía era que el inicio de semana o inicio de mes le decía, oye, este mes se van a contemplar todas estas publicaciones, todo este es el contenido en búsqueda de tal y tal objetivo. Y ellos me decían, sí, bueno. Chido. Así fue pasando algunos meses, el contenido se seguía posteando precisamente buscando los objetivos se iban cumpliendo, se iban consiguiendo nuevos followers, el posicionamiento, la awareness y demás, y da la casualidad que justamente en uno de estos, por el posicionamiento que se le estaba haciendo, invitan a estas personas a dar una plática, pero los invitan así como la plática es dentro de 3 días, y ellos me dicen un día antes, en la noche, oye, como que puedes subir esta imagen para que se suba, pues yo agarro y la subo en ese momento, porque no me la dijeron antes y demás, y entonces ellos se molestaron mucho porque según ellos yo no le di el tiempo ni el espacio para que la publicación generara más expectativa, que la plática no llegó a nadie, que pues, casi pasaron pasaron como en blanco en lo que estaban haciendo y demás. Dicho sea de paso, esa no es nada, es la bronca mía, no fui yo el que hizo mal hacer las cosas, pero el cliente suele no entender que su problema viene de su lado o que él está haciendo cosas que no son tu problema en ese momento, que tú ya tenías hecho todo el entendimiento de las cosas, pero su problema va a preferir echártelo a ti. Ahí fue cuando empezó el asunto como a friccionar, ¿no? Entonces yo como le dije, no, pues, o sea, si vas a dar otra plática, porfa, pues mándamelos una semana antes, para que pues podamos como postear, dar reconocimiento, generar esta expectativa, o sea, ciertas estrategias justamente para que la gente pues se pueda sentir motivada de visitar y ver el contenido de lo que tú vas a hacer. Pasó, ¿no? Repito, yo seguía en el proceso de postear y todo este show, algo que hago con mis clientes que yo los promociono, para tener otro cliente que hacía cocinas y le dije, pues están estos chicos y ellos te pueden ayudar, o sea, por otro lado fue eso, ¿no? Pues que sí, ¿no? Y ya. Entonces, en un momento yo estaba trabajando muy feliz, porque así trabajo cuando estoy feliz. Estaba trabajando y estaba yo en un coworking, entonces toda la papelería y todos los sobres, los mensajes y todo este show los dejaban en la recepción. Entonces llega el de la recepción y me dice, oye Dom, te buscan. Y yo, ¿quién? Y me dijo, los de la Profeco. Y yo, ok, voy para allá. Ya fui, me dijo, ¿usted es domingo? Y yo, sí, que no sé qué. Y agarra y me dice, ok, le traemos esta demanda. Y yo, ok, gracias. La checo, que diga, bueno, le firmo de recibido. Y le dije, ok, no tengo idea qué pasó. En ese coworking estaban mis abogados y les dije, oigan, me acaba de llegar esto, ¿me pueden ayudar, por favor? Y ya van y me dicen, a ver, déjame checar qué es lo que tienes, qué es lo que dice. Empiezan a revisar y básicamente la demanda, además de que fue hecha ante Profeco, no otra conciliación de arbitraje, son cosas distintas. Ahorita les explico un poco cómo es la cosa, por qué es diferente. Básicamente la demanda decía que yo no había cumplido las cosas que venían en mi contrato. A grosso modo es lo que decía. Era un librote así, pero básicamente es lo que decía, ¿no? Entonces mis abogados me dijeron, güey, ¿sí lo hiciste o no lo hiciste? Porque eso es muy importante, que tú seas muy honesto con tu abogado, porque si en un problema que tengas tú a tu abogado le dices, no lo hice, él te tiene que saber cómo ayudar, cómo hacer que el impacto sea menos negativo hacia ti, o sea, cómo hacer que el trancazo sea más leve. Pero si tú le mientes a tu abogado, él no tiene armas para ayudarte, ¿no? Entonces, sean siempre muy honestos cuando tengan este tipo de problemas con los abogados. Entonces, llega mi abogado y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Sí lo hiciste o no lo hiciste? Le dije, mira, lo que está en el contrato está hecho. Le enseñé, nos metimos en ese momento a Instagram, Facebook, lo checamos, contrato así, cláusula por cláusula del contrato. Y me dijo, pues sí están hechos, güey. O sea, entonces no entiendo. Le conté el tema de la conferencia. Me dijo, ok, entiendo, pero pues eso no está dicho aquí. O sea, eso no está metido en el tema del contrato. Le dije, pues no sé si por ahí fue la onda, ¿no? Le conté el tema de que también en algún punto yo les rebotaba como la idea y ellos me tenían que decir como que sí, que no, porque les digo, tenían un tema como de biodiseño y es un tema como muy específico de la arquitectura, entonces no es tan sencillo mucha información. Entonces yo les rebotaba y le dije, pues en un punto ya no me contestaron esto, güey, pues yo seguía con mi planeación que tenía. Me dijo, no te apures. Evidentemente la demanda, no decía nada de lo que se le dio de más. Nada, o sea, eso es un punto importante, que cuando sea un problema con los clientes, ellos nunca van a decir lo que tú diste de más, siempre van a decir solo lo que diste de menos, ¿no? Entonces, ahí ojo con esto, ¿no? No todos los clientes, pero sí los clientes que son como un poquillo negativos en ese aspecto. Entonces, pasa esto, mis abogados van ahí a Profeco y me dicen, güey, pues sí, ya checamos ahí con las mesas de conciliación de Profeco y demás, y me dijo, pues al final no te preocupes, güey, tu contrato está hecho, todo está estipulado, ¿te deben lana? Les dije, no.
o bueno, lo del mes nada más que pasó. Me dije, la neta me da igual, lo demás ya me lo pagaron, no tengo broncas. Entonces se llegó a una resolución y la solución fue: termina de dar lo que des este mes para que ellos te lo paguen. Pago que nunca llegó. Yo le dije a mis abogados, ya déjalo, güey, no te preocupes, no tengo broncas, ya nada más terminé mi trabajo, con permiso y bye. Lo que me salvó en esta primera demanda fue justamente tener un contrato hecho donde estaba estipulado cada punto que el cliente iba a tener. Y ojo aquí, chicos y chicas, y quien me está viendo, cuando tú haces un contrato en temas creativos es un problemón, porque mucho de la creatividad es subjetiva. Mucho de lo que tú puedas estipular en el contrato queda a la interpretación, queda a lo que él cree que es y a lo que tú crees que es. Entonces, como consejo, aunque sea un poco abstracto lo que estén poniendo en la cláusula del contrato, abajo especifiquen. Pueden especificar con ejemplos, pueden especificar con proyectos ya hechos, pueden especificar con resoluciones ya establecidas. Un ejemplo en tema de redes sociales es muy sencillo, decir, buscar posicionamiento a través de publicaciones. Eso es muy abstracto, pero si abajo de esa cláusula ponen las especificaciones como postear un post en contenido en Instagram, un contenido en Facebook y un reel o un TikTok diario durante el mes. Entonces ahí ya no estás siendo tan abstracto, porque ya estás diciendo qué es lo que vas a dar, que dentro de cada una de tus publicaciones y cada una de las cosas que vayas a hacer sean distintas y las vayas modificando y las vayas cambiando. Bueno, eso ya es un mundo, básicamente pues esa es nuestra chamba, básicamente es lo que nos pagan, pero para el cliente queda una cierta seguridad del que le estás diciendo qué es lo que va a obtener por algún tema abstracto que él no entiende. Y además a ti te sirve, porque si llega y te dice, oye, es que me interesa que pongas otra publicación y demás, tú le puedes decir, sí, pero mi contrato está por una, con gusto te lo hago, pero tal vez tiene un costo extra, o tal vez no te preocupes, la de mañana no la pongo, o sí, pero la juntamos para el otro mes y vamos bajando. O sea, te sirve a ti para negociar también, porque repito, hay una claridad desde un inicio. Entonces ahí es importante que sí especifiquen las cosas. Mi contrato sí tenía las partes abstractas, pero también tenía unas ciertas especificaciones, como esto del número de posteos, el número de publicaciones, no las horas, pero que existía un calendario. El calendario se le llevó a la Profeco, lo checaron, calendario aprobado por el cliente, que estaba firmado el calendario. O sea, todo ese tipo de documentitos que pueden ser tontos hasta cierto punto, que dices, ay, un calendario, no lo tiene que firmar el cliente. Ese calendario me salvó, porque estaba firmado por el cliente y el güey de la Profeco dijo, pues aquí está dicho y aquí está puesto lo que dice aquí, tú estás firmando, no veo el problema, no veo cuál es la bronca, no veo cuál es la onda, ¿no? Entonces, al final, esa demanda de Profeco la tengo ahí enmarcada, precisamente como para recordar que la podemos cagar, ¿no? Y que hay que siempre especificar las cosas y que siempre hay que tener en coherencia lo que está sucediendo. Seguimos con el chismecito, porque el cliente sí era malo. Recuerden que les dije que en algún punto se les dio un consejito de que trabajaran con una empresa que hace cocinas, a la cual yo también ya le trabajaba. La empresa de cocinas después llega conmigo y me dice, ¿qué crees que pasó, estimado Dom? Y yo, cuéntame, gacha. Y ya aquí cual chisme, echándome el chal con la persona. Me dijo, ¿te acuerdas de tus clientes? Le dije, sí, de hecho me demandaron. Me dijo, bueno, por ahí va el asunto. La clienta, la señora del que contrató a los de la cocina, también le contrató a este señor y le dijo, ¿qué crees? La señora X va a demandar a estos arquitectos. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque son súper irresponsables, súper incumplidos y básicamente solo se la quieren chingar con el varo. Y yo, no manches. Y en eso hasta la señora, justo esta señora, estaba buscando un abogado y le digo, güey, pues te recomiendo los míos, son los que ya le hicieron en una, pues con este güey, pues llévatelos. Y se los llevaron y mis abogados me contaron que en la plática, porque esta ya fue en conciliación arbitraje, ahorita les explico la diferencia entre Profeco y conciliación arbitraje. Ya le dijeron en corto, este güey, el arquitecto, le dijo a los abogados, güey, ¿ya no chingaste con Dom? Aquí haznos paro y no nos chingas. Al final mis abogados eran muy rectos y dijeron, estás tonto, y se lo chingaron por todos lados. Al final, repito, era un cliente malo, era un cliente que buscaba pues fregar a las personas, y eso pues en general no está bien en ningún aspecto y en ninguna profesión. Entonces al final un poco las cosas siempre salen a la luz, y la demanda que querían básicamente era para que les regresara varo, porque yo ya había hecho mi chamba y ellos como que ya no querían pagarlo y bla bla bla. Entonces esa fue la primera. Aquí nada más el último, el tema entre Profeco y conciliación. Profeco es una entidad que defiende al consumidor. Es muy sonado cuando es el tema del Buen Fin, cuando es el tema de Navidad, cuando es el tema todo esto de compras, porque precisamente si yo anuncio que vendo un televisor a $1 y en la caja no me lo quieren vender a $1 porque realmente fue un error humano, pero Profeco en teoría defiende al consumidor porque está diciendo, oye tienda, tú lo anunciaste a $1, lo tienes que respetar a $1.
Entonces Profeco defiende al consumidor. El tema de los contratos no son del consumidor, son temas de conciliación y arbitraje, son temas mercantiles, se les llama, son temas de negocio. Por eso se hacen en otra instancia. En esa instancia la otra persona va a checar el contrato, va a conciliar con ambas partes para buscar lo mejor de los dos y a partir de ahí poder dar una resolución, y cada quien tiene que hacer algo que la parte ya dijo que se hace, la parte acusadora y la parte demandante. Por eso de entrada esta demanda estaba mal hecha, porque estaba hecha ante Profeco. Es como si yo hubiera anunciado que tengo un servicio de social media en 5,000 pesos y al final les quise cobrar 50,000, o al final les di un café en lugar de darle social media. Ahí sí entraría Profeco porque el consumidor está recibiendo algo que yo estoy mintiendo, pero en este punto no era así, era simplemente un tema de que ellos ya no querían pagar. Pues bueno, esa fue mi primer demanda. Entonces básicamente me demandaron por dar de más y que nunca lo tomaron en cuenta, y una mala comunicación entre el cliente y yo, por más de la verdad del cliente, porque no supo leer el calendario, no supo leer las cosas que se le mandaban, los documentos, y lo que me salvó mucho fue tener un contrato y que me hayan firmado los documentos que en su momento se les fueron mandando, además de que evidentemente había registros de mail, WhatsApp y demás en donde ellos aprobaban lo que se estaba haciendo. Entonces ahí fue lo que me salvó. Entonces esa fue mi primera demanda, la cual me espantó mucho, la cual me puse pálido, se me cayeron los calzones cuando la vi. Yo así de santa madre, Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Y una frase me dijo, hay un amigo que me dijo, si te están demandando es porque ya estás haciendo mejor las cosas. O sea, ya sé que es raro entenderlo, pero lo que me trató de explicar es porque ya tienes muchos más clientes. Entonces cuando ya tienes más clientes, evidentemente ya te van a llegar clientes malos, clientes negativos que ya van a querer fregarte, porque ya tu trabajo ya está bien hecho, ¿no? Entonces, un poco como consuelo de tontos que se dice, pero un poco sí entendí que era porque ya estábamos trabajando de una manera mejor. Esta demanda fue en el año más o menos, dejen hecho cuentas, como en el 2016, 2017, si no mal recuerdo. Segunda demanda que me hicieron. Esta es una demanda por incumplimiento de tiempos. Básicamente yo conocí a una persona que es un investigador, se dedicaba a hacer cosas de investigación principalmente con animales de flora y fauna silvestre, y en un momento hicieron una investigación muy extensa con cierta comunidad y en cierto lugar, en la cual ellos querían de tener tanto texto de investigación, querían sacar un libro. Todo esto lo tenían ellos en un PowerPoint. O sea, ahí tenían todo su machote de PowerPoint y les dije, enséñame tu PowerPoint, quiero ver cuánto contenido es. Estamos hablando de más de 1,000 diapositivas, nada más para que se den una idea de cuánto es. Ellos lo querían hacer un libro. Entonces dentro de la plática le dije, sí, nosotros te lo podemos maquetar, y le dije, nos vamos a tardar mucho tiempo. O sea, le dije, es un proyecto como de 8 a 12 meses. Ellos dijeron, ok, no hay bronca, lo entendemos, adelante. Le dije, 8 a 12 meses con el machote final. O sea, con que me des la diapositiva final, no le puedes mover nada. No, que sí, órale. No pasó así. Al final a la diapositiva le iban aumentando al último. No mucho, pónganle unas 40, 50 más diapositivas. No es tanto, pero eso a mí me sirvió de argumento después. Te les cuento por qué. Entonces empezamos a trabajar. La primera parte de la ideación del libro era entender al público, entender que tenía que ser un libro que pudiera ser fotocopiado para entregarlo a la comunidad y demás cosas. Entonces toda esa parte estuvo como muy bien hecha. Que fuera más con ilustraciones, menos texto, por el tema de que muchas personas les costaba mucho trabajo todavía leer y escribir en estas comunidades, entonces que fuera como más ilustraciones y demás cosas. Empezamos a trabajar el libro, íbamos teniendo como unas revisiones cada mes, por ahí así, íbamos avanzando. Ahí sinceramente yo eché mucho la hueva, y esto es otro consejo que ya no hago. O sea, sí sigo echando la hueva, pero ya no de esta manera. O sea, este consejo es para mí mismo, a partir de que ya pasó esto, se los comparto. Es justamente que tracen una ruta del proyecto. Entonces se van poniendo pequeños objetivos o pequeños hitos para poderlo así lograr. Es muy diferente decir, vamos a hacer un libro de 1,000 páginas, a decir, este mes tenemos que terminar 20 páginas, por decir algo, o 50 o 100, las que quieran. O esta semana se van a terminar de este libro 10 páginas. Entonces es más sencillo para nosotros decir 10 páginas y más alcanzable ese objetivo, y de ir cumpliéndolo, a decir un libro, que suena muy extenso y muy complicado. Entonces ese es un tema que personalmente pasó en ese momento, porque la neta echábamos la hueva, llegaban otros proyectos, le dábamos trabajo y en 2 semanas tenemos junta, o en una semana tenemos junta, o
en 5 días, 3 días tenemos junta, vamos a avanzarle rápido al libro, le avanzábamos lo que podíamos. Y repito, el libro estaba quedando muy bonito, iban quedando muy bonitas las ilustraciones, iba quedando muy bien. En su momento también a un específico, a un trabajador de la empresa le dije, dude, aviéntate ese libro, porfa, es tu única chamba este mes. Entonces sí le avanzó bastante. Entonces pasó el tiempo, ellos le aumentaron más a la diapositiva, al PowerPoint, le aumentaron más cosas, entonces pues ya no nos daba el tiempo. Tuvimos una junta como de, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que no sé qué. Todavía ahí ellos muy amables, se platicó y se dijo, oye, ok, necesitamos 6 meses más. Dijeron, vale. La neta, en esos 6 meses sí le metimos turbo, porque sí nos faltaba un montón. Le metimos turbo, llegamos como a las 600 hojas, como a las más de la mitad. Pero ellos ya, después de esos 6 meses, dijeron, no, ya no podemos, ya tenemos mucho tiempo. Entendible totalmente lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué onda? ¿Llegamos a un acuerdo o metemos una demanda? Le marco a mis abogados, le digo, pasó esto, está pasando esto. Repito, me preguntaron, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No lo hice. Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto hiciste? No, pues que hice tanto. Ah, chido. Dicho sea de paso, ellos ya me habían pagado lo que en su momento se les cobró desde un inicio. Entonces, ellos, de su lado, todo estaba bien hecho. No tenían ningún problema. Todo el tema era de mi lado. Y entonces, justamente, le dije a mis abogados, no se ha cumplido. De las 1000 páginas, tal vez ya hemos cumplido 700. Y dijeron, ok, entonces no es que estés en blanco 100%, solamente no cumpliste todo lo que dice. Y aquí hay una frase de abogados que siempre me han dicho y que se las comparto y que es totalmente cierta. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esto lo van a buscar siempre los abogados. Antes, a reserva de lo que hizo el primer cliente que ya llegó con la demanda hecha, que ya era solucionar la demanda, la gran mayoría de los clientes, cuando hay algún problema, primero van a llegar contigo. Primero van a decir, oye, ¿qué onda? Si no lo solucionan, van a mandar a abogados de ellos, seguramente a hablar contigo, que tú les vas a decir, ok, espérame, habla con mis abogados. Y lo que van a hacer entre abogados básicamente es buscar un acuerdo, porque no les conviene llevárselo a juicio ni al abogado ni a los clientes. ¿Por qué? Porque los juicios mercantiles suelen ser muy largos y muy costosos. El costoso es el problema que le va a doler al cliente, porque es el que nosotros tendríamos que estarle pagando al abogado para eso. Pero que sean muy largos no les conviene a los abogados, porque van a perder mucho tiempo y en el cual van a ganar, pues no van a ganar tanto, no van a ganar dinero. Entonces les conviene muchísimo más hacer primero un acuerdo entre las partes afectadas y a partir de ahí poder lograr que ese acuerdo se cumpla y no llegara al juicio. Entonces ese acuerdo se cumple, los abogados cobran su lana y un juicio que se puede tardar 2-3 años, tal vez ellos lo solucionen en 2 meses. Entonces les conviene mucho más eso y también al cliente le conviene mucho más eso, y por eso la frase es más vale un mal acuerdo que un buen pleito, porque precisamente va sobre esto. Y a los abogados regularmente les conviene más eso, entonces siempre van a tratar de buscar esto. Entonces así pasó, hablamos entre abogados, ahí estábamos nosotros, su cliente, o sea, mi cliente, yo, su abogado y mi abogado, y estábamos platicando y básicamente fue de cuánto hicieron, cuánto no hicieron, ¿no? Y uno de mis argumentos fue justamente lo que les dije del PowerPoint, es que ellos agregaron más al PowerPoint después. Evidentemente todo eso está fechado porque los softwares fechan todo y se pudieron ver los cambios y evidentemente se constató que era después. Ellos pedían que se les regresara la mitad del varo porque bajo lo que ellos creían era lo justo, pero a partir de demostrar que hasta dónde llegamos y a partir de demostrar que ellos siguieron agregando contenido, lo cual ya no estaba dentro del contrato, básicamente nosotros cumplimos casi el 80-90% del proyecto, por lo cual de todo el dinero que ellos querían solo se les devolvió 10,000 pesos, ¿no? Ellos pagaron más o menos como 60,000, entonces solo se les devolvió 10,000 pesos, que yo dije, pues está bien, yo ya no termino lo que falta del proyecto, ya se los dejo, está chido, ya no le falta tanto, pero repito, ¿qué ayudó? Ayudó el tema de que en un momento se estipuló hasta dónde tenía que estar el proyecto o el machote que ellos me tenían que mandar, y como le siguieron agregando, pues eso ya no estuvo dentro del contrato. Entonces esas armas a mi abogado le sirvieron, ¿no? Para justamente esto. Obviamente todo iba fechado, todo tenía fechas de cuándo se iban entregando y demás cosas, y al final pues se llegó a ese acuerdo, ¿no? Se firmó una conciliación entre el cliente y yo, se le dio el dinero, amigos como siempre, y se acabó, ¿no? Creo que el libro va a salir el próximo año y demás, pero bueno, entonces esa fue la segunda. Entonces ahí, ojo, siempre antes de iniciar un proyecto, estimen bien los tiempos, porque si bien no es subjetivo mucho, es un consejo que les doy, es siempre estimen mayor tiempo, porque vuelven a recaer en el factor wow. Se los digo con un ejemplo bien sencillo. Vamos a hacer un volante, ¿no? Que un volante es de las cosas más fáciles para hacer en diseño. Entonces, un volante tú dices, pues
me lo puedo echar en un día, no pasa nada. Tú no le digas al cliente, te lo voy a dar en un día. Dile al cliente, te lo voy a dar en 3. Ese es mi ejemplo. El cliente va a decir, oye, pero fulanito me lo entrega en un día. Le digo, sí, dame chance, yo te lo entrego en 3 por la carga de trabajo y bla, 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 shalala. Perfecto. Tú lo haces en un día y se lo entregas hasta el día 2. ¿Ok? De entrada, tú ya tuviste un colchón de un día para hacerte güey, para no hacer nada, para buscar inspiración, para lo que tú quieras. Pero ya tuviste un día de colchón en el cual para ti fue como tranquila la situación. Tú le das el volante al segundo día y el cliente va a decir, me habías dicho que 3, no, pues que me apuré, y la neta lo hice, qué chido, lo hiciste en 2, muchas gracias. El cliente se queda con la percepción de que tú entregas más rápido de lo que le dices y es como que eres eficiente. A diferencia, si le dices, te lo entrego en un día, y por ende, Y, Z razón, se lo entregas en 2. Para el cliente se va a quedar con una percepción de decir, es un irresponsable que entrega siempre a destiempo. Solo porque tú no le dijiste que se lo entregabas en 3 días o solo porque tú no estimaste un tiempo mayor. No quiere decir que te vas a alargar todo ese tiempo. Simplemente siempre da unos días más de lo que va a ser tu proyecto para que tú llegues días antes con tu resolución y entonces vas a sorprender al cliente porque va a decir, wow, lo hizo antes de lo que me dijo, en lugar de que sea al revés. Es simple tema de percepción. Un poco en el diseño estratégico, cuando lleguemos a ese episodio les voy a contar que los problemas son solo percepción y que el resolver problemas es solo resolver la percepción del problema, no per se el problema, porque tú te vas a seguir tardando, ¿ok? Entonces, lo que aprendí de este proyecto es que yo le hubiera podido haber dicho al cliente, dude, me voy a tardar 2 años, y probablemente él me hubiera dicho sí o me hubiera dicho no, y si me hubiera dicho que sí, evidentemente yo tendría que haber hecho mi escala para trabajarlo en 2 años y se lo entrego en un año 8 meses, hubiera dicho wow, ¿me explico? No como pasó al revés. Ese es el tema. Entonces es importante medir el tiempo. Y finalmente, mi tercer demanda. Esta demanda fue hecha por una culpa que no fue mía, pero yo era la cara del proyecto. Y explico rápido. Una nutrióloga nos contrata para hacerle... Básicamente me dijo, quiero que me hagas lo que tú sabes hacer. Entonces en diseño empezamos a investigar qué es lo que necesitaba, qué es lo que quería, bla, bla, bla. El punto 1 fue generarle una imagen visual. Y el punto 2, porque ella... Lo que quería era como trabajar fuera de la localidad en donde estaba, que es una ciudad pequeña, y a partir de ahí quería trabajar hacia todo el país, pero sin alejarse de su comunidad, de su ciudad chiquita. Entonces la solución que le dijimos es, pues podemos hacer una plataforma con una paga mensual para que las personas que entren a la plataforma tengan una pantalla, un dashboard, en donde tú les des los consejos de nutrición particulares a cada persona. Esto lo podemos hacer vía internet, lo podemos promocionar por redes sociales y puede aumentar tu cartera de clientes fuera de la ciudad en donde estás y tú sigues viviendo en tu ciudad, no tienes que ir a atenderlos. Evidentemente el proyecto le gustó mucho y evidentemente no era un proyecto barato. Entonces yo hice toda la parte visual, toda la parte de la marca, toda la parte de cómo se iba a ver el dashboard, cómo se iba a ver la página web, todo este sistema, pero repito, solo la parte visual. Yo en ese momento, yo no sé programar, o sea, sé programar lo básico, pero ya una plataforma, ya un dashboard, ya en clientes, ya toda esta administración, la verdad no. Entonces yo contrato o subcontrato a unas personas que en ese momento eran mis amigos, que básicamente se dedicaban justamente al desarrollo de software. Desde un inicio yo les dije que era el proyecto, desde un inicio ellos me dijeron que Simón, desde un inicio ellos sabían hacia dónde se iba a encaminar el proyecto y ellos me dieron su costo. Entonces su costo fue sumado más mi costo y fue el costo que le dijimos al cliente. O sea, básicamente yo solamente iba a ser el intermediario entre lo que ellos iban a hacer y el costo que les iba a pagar la clienta. Viene la parte, ahí ya habíamos hecho un roadmap aprendiendo de los errores anteriores. Entonces lo primero era hacer la imagen, después todo lo visual, al cliente lo iba a probar y a partir de ahí iba a correr todo el tema de la programación. Yo hago la imagen, la cliente le gusta, la probamos, se le cambia todo lo que necesitaba, se hacen las pantallas visuales. Yo le hago una página sin dashboard, solo una landing page, que eso sí lo sé hacer, nomás para que lo viera. La cliente estaba feliz y a partir de aquí era iniciar la programación. Llego con mi amigo y le digo, dude, a partir de aquí pues ya el balón está de tu cancha, te toca hacer la programación. Y de buenas a primeras me dice, no, lo que yo te cobré no fue ni la mitad de lo que me tienes que pagar para hacer la plataforma. Me tienes que pagar el triple, casi el triple. Y yo, oye, pero ese pago ya estaba estipulado desde hace mucho, ya estaba planeado, ya lo habíamos hecho, básicamente solo es hacerlo. No, me vale. Le digo, ¿por? Me dijo, no, me hicimos mal los números en ese momento, te vamos a cobrar tanto. Y yo, ok, bueno, ¿qué me podrías hacer con el monto que habíamos estipulado? Me dijo, pues una landing page y ya. Le dije, dude, esa yo ya la hice.
o sea, ya está hecha. No, pues es lo que yo puedo hacer. Y yo, oye, no, pero es que es esto. Esto que le estoy contando no fue de un día, fueron de semanas y más o menos mes y medio de negociación de, oye, que no me contestaba, que no lo veía, que lo tuve que ir a buscar a su oficina y oye, pero ¿por qué? Un tema que pasó ahí es que él empezó a contratar personal para su empresa y evidentemente quería sacar más dinero de muchos lados, pero ya teníamos un acuerdo él y yo, ¿ok? Pero el cual ya no cumplió. Pero todo esto que yo les estoy diciendo, la clienta no era su problema. Ella no lo sabía, ella no tenía por qué enterarse porque no era su bronca. Y entonces sucede que pues esta clienta se desespera. Me dice, óyeme, ¿qué está pasando? No me estás entregando lo que me estás haciendo. Sí, muy bonita la imagen, sí, muy bonito esto, pero no me estás entregando lo que está pasando. No, pues espérame tantito que el proveedor, estamos checando la plataforma, cuál es la mejor. Ya a veces no sabes ni qué inventarle, ¿no? Yo lo único que quería era ganar tiempo para convencer a estos güeyes de que me lo hicieran o buscar otro proveedor que me lo hiciera, porque a la par yo ya estaba buscando otro proveedor que me lo hiciera. Y llega esta chica y me dice, no, ya no quiero seguir, me quedo con lo que tengo, gracias, pero ya no quiero hacerlo. Entonces necesito que me regreses la parte que te pagamos de más para la plataforma, que no sé qué, que bla, 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 bla. Y igual lo mismo que el cliente anterior, me pedían mucho más, casi me pedían más de la mitad. Y yo, ok, checamos con abogados. Esto fue prepandemia, después pandemia, todo este show. Checamos con abogados y así con lista de contrato. ¿Esto sí se te entregó? Sí, entonces eso se descuenta. Porque además en mis contratos yo ya tengo desglosados los montos de cada partida o de cada concepto de diseño que se te está dando. Ese es un gran consejo. En sus contratos tengan estipulados el tipo de servicio y cuánto cuesta ese servicio. Desglosados, porque esto a mí me sirvió en ese momento. ¿Esto sí lo tienes? Ok, entonces de lo que diste se descuenta. ¿Esto lo tienes? Sí, ok, se descuenta. ¿Esto lo tienes? No, pues que a la mitad. Ok, entonces te descuenta la mitad. ¿Esto lo tienes? No, esto ya no. Ok, esto sí cuenta. Esto no, así de los puntos y al final llegamos a un monto. Repito, ella pedía como 40,000 pesos de regreso, una cosa así. En los puntos llegamos, solo son 12,000 pesos los que se tiene que regresar, porque lo demás ya estaba entregado. Y ya dijeron, bueno, que sí, que no sé qué. Se firmaron los pagarés, se le pagó el dinero, se firmó. Para todo esto, mi amigo nunca dio la cara, nunca hizo nada. Y aquí es el consejo. Por muy amigo que sea tuyo, por muy cuate que sea, firma un contrato con tu proveedor. Porque ese fue mi error, no haber firmado un contrato con mi amigo como proveedor. Tú te comprometes a hacer esto, yo hago esto, te voy a pagar tanto, fírmale, vas a empezar, estas son tus fechas y estos son tus tiempos que lo vas a dar. Porque yo había podido llegar con él después, que yo ya terminé, oye güey, haz esto, no, es que te voy a cobrar más, que no sé qué. No güey, aquí está firmado que tú ya me lo ibas a entregar en este momento. Y ya pudimos haber ido a abogados y demás, pero al final yo hubiera tenido un documento que avalaba lo que él me estaba diciendo, ¿ok? Entonces es un gran problema. Y otro tema importante, que tú como la cara del proyecto, tú eres el que tiene que darle pues la cara a la persona o a tu cliente, y todos los problemas son para ti, no para el proveedor. Un ejemplo, esta chica, esta nutrióloga, hoy en día sigue pensando que yo fui el incumplido, sigue pensando que yo fui el irresponsable, sigue pensando que yo hice mal las cosas, sigue pensando que yo fui el que hizo mal toda la planeación y sigue pensando que yo hice mal el diseño, cuando no. Toda mi parte estuvo hecha. El tema fue del otro lado, el tema fue de que mi proveedor me quedó mal, de que este proveedor era el que no estaba haciendo las cosas, el que ya no quería, el que me estaba cobrando de más y todo esto. Evidentemente ella no lo tenía que saber, pero repito, como yo fui la cara de este proyecto, al final para ella piensa que yo soy el que hizo malas cosas. Entonces, justamente este es el tema de que sea importante que firmes contratos con tus proveedores, sean tus amigos o no sean tus amigos, pero al final si es un proveedor tuyo, también firmes ese contrato, porque ese te va a avalar a ti cuando necesites que te haga el proyecto o la parte que le toca. Y pues básicamente esos son como las 3 demandas que me llegaron. Luego les voy a platicar cómo me extorsionaron a mí, que ese es otro showzazo. Ahí sí, hasta yo fui el demandante y demás y cosas interesantes. Pero justamente esto para otra historia. Entonces, solo esas 3 demandas. Las cosas que me salvaron, y se las recomiendo y se las vuelvo a repetir: firmar contratos. Todo el tiempo estos 3 proyectos tenían contratos firmados, por lo cual me ayudó a mí a pagar menos, a las negociaciones, a todo esto. 2, como se los dije, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Mejor quédense de frente, chequen qué es lo que van a hacer, acepten su parte de responsabilidad. Yo en ninguno de estos contratos, en ninguna de estas demandas, yo no dije nada, ninguna mentira, yo no dije que no hiciera. Lo que no hice, dije no lo hice. Lo que sí hice, dije eso sí lo hice. Sobre eso podemos discutir, pero lo que no hice es no lo hice, ni modo, se tiene que hacer, se tiene que pagar, ponerle la bala al pecho, ponerle el pecho a la bala y venga, adelante, se hace, ¿no? Entonces, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y 3,
y consejo, siempre documenten todo su proceso. Y si hacen que se los firmen los clientes, mejor. Porque esto les servirá para demostrar su trabajo, les sirve para demostrar lo que hacen. Un ejemplo, y apenas me pasó con un cliente en España, le hice que me firmara el boceto. Me dijo, esta es tu marca, fírmame el boceto de aprobado. Me firmó de aprobado. Perfecto. Entonces, una vez que firmó de aprobado, cuando él ya estábamos ya haciendo toda la parte digital de la marca y demás, me dijo, oye, es que le podemos cambiar. Le dije, no, ya me firmaste de aprobado. Repito, el que documenten todo su proceso y que el cliente se los pueda ir aprobando con una firmita o con un sello, con cualquier cosa que el cliente te lo pueda aprobar, a ustedes les sirve para justamente de ahí tomar pie para trabajar de menos, o si van a trabajar de más, poder cobrarlo, o en algún punto que esperamos que no llegue a algún pleito legal, sean sus avales precisamente para decir, no, aquí está firmado, aquí está avalado, aquí está su firma, aquí está puesto lo que él, todo esto, ¿ok? Creo que está más de obvio decir que evidentemente cumplan lo que dice su contrato, ¿no? O sea, por eso no se los digo, porque eso es una obviedad, tienen que ustedes cumplir lo que están diciendo que van a hacer, ¿no? Yo estoy acá hablando de discrepancias entre el cliente y tú, porque probablemente, repito, el diseño muchas veces es subjetivo y muchas veces no lo pueden entender de la manera que tal vez sea más conveniente para ambas partes. Por eso, documentar todo su proceso les sirve justamente para evitar estos temas, ¿no? Entonces, ese es la story time y el chismecito de cómo me demandaron 3 veces. Espero que les haya alcanzado para tomar su cafecito, su mimosa, su mezcalito, su ponchecito, lo que ustedes quieran. Pero bueno, entonces hasta aquí con las historias. Firmen contratos, documenten todo el proceso y más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y pues felices fiestas, pásenla bonito, pásenla con seres queridos, disfruten, sonrían mucho, coman mucho, tomen ponchecito. El siguiente video vamos a hablar sobre temas legales ya de diseño y de emprendimiento, ya cómo hacer un contrato, registros de marca, todo este tema que muchas veces no nos los explican. Les voy a explicar bajo mi experiencia cuáles son las más importantes o cómo se puede ir haciendo. Entonces el siguiente video vamos a hablar temas legales. Y pues ya, chao, tengan un bonito día, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y pásenla bonito, felices fiestas, sean muy felices, bye.